Muy buenas tardes a todas y a todos. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades en materia de protección civil, en caso de requerir evacuar el inmueble con motivo de sismo o de incendio, se recomienda actuar con tranquilidad haciendo uso de las salidas de emergencia que están señaladas en este edificio para tal efecto. Se recomienda también mantener sus teléfonos celulares en modo silencio para no interrumpir a nuestro expositor. Sean todas y todos bienvenidos a este evento del Consejo de la Judicatura del Estado, que el día de hoy se engalana en este evento con el maestro, el doctor Miguel Carbonell. Para ello, damos gracias a CETIS Universidad por facilitarnos las instalaciones del auditorio Jesús Rodríguez Montes para llevar a cabo este evento organizado conjuntamente por el Consejo de la Judicatura del Estado y por la Escuela de Derecho de CETIS Universidad en el marco de convenio de colaboración celebrado entre ambas instituciones. A continuación, presentamos a los integrantes del Presidium, en el cual nos acompaña la maestra Cecilia Razo Velázquez, consejera de la Judicatura y presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, y en representación del magistrado presidente Alejandro Isaac Fragoso López. De igual forma, nos acompaña el doctor Alberto Gárate Rivera, vicerrector académico del sistema CETIS Universidad. También nos acompaña el maestro Gustavo Medina Contreras, magistrado consejero, presidente de la Comisión de Carrera Judicial. También nos honra con su presencia nuestro principal invitado del día de hoy, el doctor Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Carbonell, autor de más de 85 libros, impulsor de la ciencia jurídica y nuestro invitado especial. De igual forma, resaltamos la presencia de magistradas, magistrados, de juezas, de jueces, así como de las y los profesionistas, alumnos y colegios de profesionistas del área jurídica y, por supuesto, también de quienes nos acompañan a través de las redes sociales por el portal oficial del Poder Judicial del Estado de Baja California. A continuación, invitamos a la consejera Cecilia Razo Velázquez para dar unas palabras alusivas al evento. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Saludo con gusto al doctor Carbonell, nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Al doctor Alberto Gárate, gracias también. Y saludo muy afectuosamente también al magistrado Gustavo Medina. Muchas gracias. También agradezco la presencia de jueces, juezas, magistrados, magistradas, personal jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, así como también académicos de CETIS Universidad y de su alumnado, a quien agradezco en nombre del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López. Es un honor estar el día de hoy en presencia y con la compañía del doctor Miguel Carbonell Sánchez para tocar un tema muy importante en nuestra comunidad jurídica. El Estado mexicano ha sido señalado y analizado, han sido analizados sus actos con relación a esta temática que nos ocupa el día de hoy, que es el arraigo y prisión preventiva. Es importante para el Poder Judicial actualizarnos en esta temática, dado que hay que tomarlo en consideración las sentencias de la Corte Interamericana que han analizado la situación jurídica de nuestro Estado mexicano. Muchas gracias por su asistencia y de nueva cuenta agradezco al doctor Miguel Carbonell Sánchez por esta magna conferencia que nos otorgará el día de hoy. Gracias.
Agradecemos el mensaje de la consejera Cecilia Razo Velázquez y a continuación invitamos al doctor Alberto Gárate Rivera, vicerrector académico de CETIS Universidad, para dar un mensaje de bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Como vienen a escuchar al doctor Carbonell, pues, a ver, rápidamente les doy la bienvenida. Aprecio la presencia de la maestra Cecilia Razo, del magistrado Gustavo Molina, del propio doctor Miguel Carbonell, y a todo el público que está por acá presente. Bienvenidos, bienvenidas a CETIS Universidad. Nos vestimos de gala en la Facultad de Derecho al recibir al doctor Carbonell con toda esta organización que traen ustedes, un abogado constitucionalista de muy corta edad, cuya vasta obra contraviene a sus años de vida. Me quedé con 85 libros, si es uno por año, no llego a 85, evidentemente. Para resumirlo en una frase, ¿qué joven es para tener tanto libro escrito? Ya lo escucharán. El horno no está para bollos, suele decir un conocido refrán. El país se convulsiona entre el Estado de Derecho y una interminable manera de ver e interpretar las leyes. Lo que parece ser no es, y lo que no es, muchas de las veces nos dicen que sí lo es. Por ello, plantear las conjeturas y una forma racional de ver el arraigo y prisión preventiva oficiosa, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta imprescindible en estos momentos. Si a ello sumamos lo que el doctor Carbonell quiera decirnos y contarnos sobre las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablarnos para fortalecer nuestros conceptos y la manera como miramos, es para agradecerle. No digo más, aprecio todas las gestiones, también la invitación que me ha hecho la maestra Bianca Barceló, directora de la escuela, para que esta fiesta de palabras y de razonamientos sea posible. No digo más. Adelante, buenas tardes. Agradecemos las palabras de bienvenida del doctor Alberto Gárate Rivera y a continuación procederemos con nuestra conferencia magistral denominada Arraigo y prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero antes de ello, invitamos a las personas que nos distinguen en Presidium a ocupar sus lugares para efecto de que puedan disfrutar de esta conferencia magistral. Previo al inicio de la conferencia del doctor Carbonell, daremos lectura a su síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, director del Centro de Estudios Carbonell AC, institución de vanguardia que se dedica a formar abogados de excelencia en México y en el extranjero. Desde el 2023 es director y fundador también de Carbonell Center for the Study of Law, que tiene su sede en el estado de Florida, Estados Unidos. Socio del despacho Carbonell Consultoría Constitucional, dedicado a dar asesoría en asuntos de oralidad procesal y en materia de amparo. Fue nombrado como investigador nivel 3, máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores, en enero del 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Durante 23 años fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor de 88 libros propios y coordinador o compilador de otras 62 obras. Su libro, Cartas a un estudiante de Derecho, del cual se han editado más de 370,000 ejemplares en varios países, es lectura sugerida para los alumnos en la mayor parte de las escuelas de Derecho en nuestro país. Ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas en México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dictado más de 2,300 cursos y conferencias en México y otros países. Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera profesional, como por ejemplo, el Premio de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano, el Premio de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio Milinali 2014
en la Universidad de Tabasco, el Premio Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León en el año de 2015, la Medalla a la Excelencia Académica por la Universidad de Celaya y el Premio a la Innovación Jurídica en 2018 de la revista El Mundo del Abogado. Varias bibliotecas y aulas de juicios orales, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, llevan su nombre. Es profesor emérito de la Universidad de los Andes en Ecuador. El periódico El Universal lo ha considerado como uno de los 10 más ilustres egresados de la UNAM en toda su historia. Es conductor del programa iTelevisión, ya lo dijo la Corte, desde el año 2019. Sus videos en Internet se han reproducido más de 30 millones de veces y sus redes sociales lo siguen cientos de miles de personas. Todos nosotros también podemos seguirlo, las actividades digitales del doctor Carbonell, a través de sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, así como en su canal de YouTube. Doctor Miguel Carbonell, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedemos el uso de la voz para su conferencia magistral. Bienvenido. Muy buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento para CETIS Universidad por su hospitalidad, por abrirnos las puertas esta tarde en estas maravillosas instalaciones. Y también, en segundo lugar, agradecer al Poder Judicial del Estado de Baja California, a sus instancias académicas, a sus integrantes, magistradas, magistrados, jueces y juezas, por permitirme esta reflexión, y a todas y todos ustedes, gracias por estar aquí. La verdad es que, como muy bien se apuntaba en las palabras de presentación, pues el tema tiene una vinculación eminentemente práctica, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar no una, sino 2 sentencias en contra del Estado mexicano que deben de significar un antes y un después para quienes estudiamos Derecho en México, toda vez que se declaró, así tal cual, y ahorita lo voy a fundamentar, pero quiero sentar la hipótesis, se declaró que 2 artículos de la Constitución mexicana, de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, son inconvencionales, son contrarios al orden jurídico internacional firmado y suscrito firmado y ratificado por el propio Estado mexicano, y además, para vergüenza de todas y todos nosotros, pues se estima por un tribunal internacional que son disposiciones del máximo rango jurídicamente adentro del país, pero que violan derechos humanos. Violan derechos humanos. Ahorita les voy a decir qué derechos humanos violan y por qué los violan, pero pues no es un tema de raigambre eminentemente académica, que además, si fuera un tema académico, me encantaría, por supuesto. Si fuera un tema conceptual y teórico, yo vengo encantado y se los platico, pero este es un tema muy, muy práctico, porque además me imagino, no lo sé, pero me imagino que aquellos órganos del Poder Judicial del Estado de Baja California que tienen competencia en materia penal se estarán preguntando qué hacer con estas sentencias, cómo pues darles cauce y tomar en serio las sentencias, y en el ámbito de competencias que desarrollen aquí en Baja California, pues ver de qué manera se atienden. ¿Qué sentencias son? La primera es el caso Zompaxtle, Tecpile y otros contra México. Es una sentencia del 27 de noviembre del 2022. Y la segunda es la del caso García Rodríguez y otro, Reyes Alpizar es el otro, contra México, de 25 de enero de 2023. Estas son las fechas en las que se adopta la decisión, si bien es cierto que el acto protocolario y formal de notificación vino mucho después, prácticamente en febrero y marzo de este año. Ya también por aquí se apuntaba con mucha claridad que las 2 sentencias abordan más García Rodríguez, pero ya desde la de Zompaxtle se aborda fundamentalmente 2 temas. En primer lugar, el arraigo, la figura del arraigo, ahorita lo voy a explicar y lo voy a fundamentar, y la prisión preventiva, pero una modalidad de prisión preventiva, una forma de imponer la prisión preventiva, que es, lo digo pues con toda la claridad posible y con todo respeto también, pero lo tengo que decir así:
una forma de imponer la medida cautelar de prisión preventiva en el marco del proceso penal muy a la mexicana. ¿Por qué muy a la mexicana? Pues eso que llamamos prisión preventiva oficiosa o que los periodistas llaman a veces prisión automática, pues en otros países no existe. Entonces es un tema muy, muy doméstico nuestro que pues a la postre no creo que no da buen resultado. ¿Qué significan estas dos figuras? La figura del arraigo en el marco del procedimiento penal en sentido amplio implica, y está prevista en el artículo 16, una privación de la libertad. Una privación de la libertad, y aquí viene lo interesante, fuera de proceso penal con fines investigativos. ¿Qué quiere decir esto? Se detiene para investigar. No se detiene como resultado de la realización de una conducta, de algún hecho que pudiera encajarse de acuerdo con el principio de tipicidad, muy conocido por los penalistas, en una descripción normativa, ¿no? Simplemente la autoridad dice, oye, yo quiero saber esta persona qué ha hecho, esta persona en qué anda, quién es. Ah, pues lo detengo. ¿Y qué dice el artículo 16 de nuestra Constitución? Que efectivamente se puede arraigar a una persona y esa restricción de la libertad puede durar 40 días por orden judicial, que se pueden ampliar hasta por otros 40. Oigan esto, fíjense. Hasta 80 días en conjunto, como máximo, puede durar la figura del arraigo. Y aquí viene lo interesante, sin que te acusen de nada, nada más porque te están investigando. Entonces, fíjense, hoy qué es, hoy creo que es 19 de junio, creo que sí es 19 hoy, ¿verdad? Sí. Lunes 19 de junio del 2023. Cuenten 80 días. Yo sé que para los que estudiamos derecho es complicado, pero si hay alguien de contabilidad aquí, de alguna otra carrera, nos ayudará. Pero a ver, hagamos este ejercicio. Entonces sería julio, agosto, septiembre, le restamos 10, ¿no? Serían 3 meses, le restamos 10 días. Estamos hablando por ahí del 10 de septiembre. Imagínense que ustedes, la mayoría trabaja, por supuesto, no van a ir a su fuente de trabajo de aquí al 10 de septiembre. Su jefe, su jefa les va a llamar, ¿no? Les va a decir, oiga, fulano, ¿lleva usted una semana sin venir? No, jefa, ¿y lo que falta? ¿Ustedes creen que les van a aguantar su trabajo? Oye, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no has acudido? Entonces que estoy arraigado. ¿Cómo que arraigado? ¿Pero de qué o qué? ¿O por qué? Ah, pues eso no lo sé. No lo sé porque no me están acusando de algo. Entonces, bueno, y eso, y luego en el ámbito familiar. Imagínense que no regresan a ustedes a su casa hasta el 10 de septiembre. De aquí, del auditorio de Cetis, saliendo ya, los arraigan, ya no regresan hasta septiembre en su casa. Imagínense las consecuencias para la vida familiar. Llega uno, toca, le abre uno la puerta de su propia casa a un señor que no conoce. ¿Este cuate quién es? Ya de fondo escuchas que tus hijos chiquitos le dicen papá al señor. Sí, te suena su cara y dice, este cuate era el jardinero, era el que trabaja. Bueno, ya vive ahí, ya tus hijos le dicen papá, ya el cuate ya tomó posesión de todo, ¿verdad? 80 días de veras. 80 días con fines de investigación. ¿Y saben cuál fue el argumento? Porque esto viene de una reforma de 2008. ¿Saben cuál fue el argumento? El argumento fue, en realidad el arraigo sirve. Olvídate de cuestiones teóricas, académicas, de la libertad, de la presunción de inocencia, lo que ahorita vamos a hablar. Es efectivo el arraigo sirve porque con eso realmente podemos integrar unas buenas carpetas de investigación y no nos fallan en el proceso penal respectivo. ¿Qué creen? Muchos años después del funcionamiento de la figura del arraigo y de su elevación a rango constitucional, la entonces Procuraduría General de la República dio a conocer esta estadística. Del 100% de medidas de arraigo dictadas, solamente en el 2% se terminaba ejerciendo la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? En el 98%, pues no había materia. Todos los que trabajan en cuestiones penales advertirán cuál es el fondo de esto. Si tú efectivamente tienes elementos contra una persona, si efectivamente hay carnita, pues, para decirlo de esta manera coloquial, si verdaderamente hay materia, tú no necesitas arraigar. Tú ejerces la acción penal.
y con todos los indicios que en ese momento tengas, puedes lograr un auto de vinculación, puedes lograr el dictado de una medida cautelar. Ahorita vamos a entrar también a medidas cautelares, pero no necesitas arraigar. ¿Por qué arraigas? Porque no tienes nada. Pero te imaginas que es una persona que anda en malos pasos. Bueno, pues esto es lo que fue declarado inconvencional. Y la otra figura es muy importante entenderla también desde un punto de vista general, la prisión preventiva. La prisión preventiva, perdón por esta obviedad, pero quiero ser muy pedagógico, ir paso a paso. La prisión preventiva es una medida cautelar. Esta es la definición más importante, es una medida cautelar. ¿Qué significa que algo sea una medida cautelar? Que sirve a fines eminentemente procesales. A veces se nos olvida, pero la figura de cualquier medida cautelar se justifica, se legitima, tiene su razón de ser única y exclusivamente en la medida en que sirve a fines procesales. No es el fondo. Por eso cuando de repente lee uno, ¿no? En algunos medios de comunicación o escucha en el radio, en la tele, desde luego en las redes sociales, que en las redes sociales esto se cuece aparte, ¿no? Pero bueno, en todos lados se escucha uno, en el marco de un proceso penal dejaron libre a la persona, no, ya quedó absuelta. No, quiere decir que el proceso penal sigue y que la medida cautelar no es privativa de la libertad. ¿Eso equivale a absolución? No. El veredicto absolutorio condenatorio es propio de una sentencia que se va a dictar después de haber desaguado un procedimiento con oportunidad probatoria, oportunidad recursiva, etcétera, etcétera. Pero no es un tema de la medida cautelar. La medida cautelar sirve a fines procesales. ¿Cuáles son estos fines procesales? Los sintetizo en dos. Podríamos hacer una subclasificación, pero para efectos de esta conversación, dos. Primero, asegurar la presencia del imputado en el proceso, es decir, evitar la fuga, que el proceso pueda efectivamente desarrollarse con normalidad, con naturalidad y que esté presente quien tenga que responder en ese proceso. Y el segundo fin procesal es preservar el caudal probatorio, es decir, que el propio imputado no pueda destruir pruebas, que no pueda amenazar testigos, que no evite que los testigos vayan y den su testimonio en el marco del proceso, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice? Bueno, y la prisión preventiva puede ser impuesta de dos maneras, la que llamamos oficiosa, que es esta automática, en donde el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución dice, cuando te acusen de todos estos delitos, que suman más de 20 ya, porque han ido aumentando incluso, el proceso penal es con privación de la libertad, automáticamente. O sea, vas para adentro sí o sí. ¿Por qué? Por el tipo de delito del que te están acusando en términos de ese párrafo segundo del 19 constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la otra modalidad para imponer la prisión preventiva es lo que llamamos prisión preventiva justificada, en donde quien lleva a cabo la acusación, la fiscalía, la representación social, tiene que demostrar argumentativamente, tiene que dar argumentos que permitan evidenciar la necesidad de cautela en función de la presencia de riesgo procesal, que es esto que les dije, o que es evitar que se dé la fuga o evitar que destruya material, pero de manera objetiva, que aquí viene un tema también para quienes ejercen la jurisdicción penal bien interesante. Hemos visto ahora una tendencia, seguramente aquí en Baja California también, no quiero que nadie se sienta mal por esto, lo digo en términos generales. Si ustedes lo hacen aquí, bueno, ya cada quien lo verá. Yo creo que es incorrecto, pero ahí les va. En donde se justifica la necesidad de cautela en virtud de lo amplio que puede ser el monto de la pena a imponer. Y entonces dice, como lo están acusando de secuestro y secuestro trae una pena de 30, 40, 50 o 60 años, se va a dar a la fuga. Se va a dar a la fuga. Entonces mejor le imponemos la prisión preventiva. ¿Y cómo la justificamos? ¿Cómo justificamos el riesgo de fuga? Porque la pena es muy alta. ¿What? O sea, ¿qué ha hecho esa persona? ¿Qué ha hecho objetivamente, materialmente, que permite acreditar que se va a fugar? Nada. Depende de la determinación que afecta su libertad, que afecta su vida profesional, que afecta su vida personal, de una decisión que tomó alguien más, que fue el legislador.
cuando dijo, pues pongan tal pena para tal conducta, señala por la ley como delito. Yo creo que esto realmente no tiene ninguna justificación. ¿Qué dice la Corte Interamericana? En primer lugar, en las dos sentencias, tanto el arraigo como la prisión preventiva violan, y esto es muy importante, la presunción de inocencia. Violan la presunción de inocencia. La Suprema Corte en México ha entendido que la presunción de inocencia, oigan esta palabra, a mí me gusta mucho este concepto, a ver si logro transmitirlo bien, porque me parece extraordinariamente pedagógico. Dice la Corte, la presunción de inocencia es un derecho poliédrico. Fíjense en esta palabra. Es un derecho poliédrico. Hagan de cuenta, esto es muy bueno para dar clases, sirve mucho para dar clase con las alumnas, con los alumnos, porque recuerdan esta geometría de la presunción de inocencia como si fuera casi un triángulo con varios lados. Lo que está diciendo la Corte es precisamente que tiene varias formas de expresión el principio de presunción de inocencia. Una de ellas, la Corte la define como la vertiente de regla de trato procesal. Es decir, cómo vamos a tratar a la persona imputada en el marco del proceso penal de corte acusatorio. Y aquí de lo que se trata es de distinguir, aquí viene la clave de esta vertiente de la presunción de inocencia, la distinción entre imputado y culpable. O sea, una cosa es que te formulen imputación, que te dicten auto de vinculación, que te impongan una medida cautelar. Eso no te hace culpable. ¿Qué te hace culpable de haber cometido un delito? Una sentencia. Una sentencia de la autoridad jurisdiccional que demuestre argumentativamente que se ubica una persona en la hipótesis prevista por la ley como delito y que la responsabilidad se acredita más allá de toda duda razonable. Artículos 357 y 402 del Código, entre otros, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese momento podemos decir que una persona es culpable de haber cometido un delito. Antes no. Antes no. ¿Por qué? Porque en la vertiente de regla de trato procesal, la presunción de inocencia dice evitemos la equiparación entre imputado y culpable. Si quieren ver esto con detalle, hay una tesis de la Suprema Corte que lo analiza con mucho detalle, que tiene el siguiente registro digital. Algunos de ustedes que están anotando, si quieren por ahí tomar nota, la 2006-092, tesis 2006-092, vertiente de la presunción de inocencia como regla de trato procesal. Pero además, en relación al arraigo, la sentencia Sonpaxle-Tecpile señala que se viola evidentemente el derecho a la libertad personal porque supone la figura del arraigo una violación de la libertad fuera de juicio y sin imputación de hechos. Fíjense, no te están imputando un hecho, no te están señalando algo concreto que tú hiciste que pudiera ser el desencadenante de la medida privativa de la libertad. Y esto, repito, viola la libertad personal. Está así establecido en el párrafo 125 de la sentencia Sonpaxle-Tecpile, en el cual, en este párrafo 125, hay una frase de la Corte Interamericana que me parece que en pocas palabras lo dice todo en relación al arraigo. Dice lo siguiente: no pueden existir restricciones a la libertad impuestas fuera de un proceso penal. Fíjense, fuera de un proceso penal, porque el problema del arraigo, los problemas importantes del arraigo son dos desde mi punto de vista. Uno es que te privan de la libertad, como dice la Corte en este párrafo 125, fuera de proceso penal. Oye, pues si para eso tienes el proceso penal. Nada más que como tiene fines investigativos la figura del arraigo, pues todavía no te abren un proceso penal. Pues es que es al revés, no es detengo para investigar. ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser correctamente una buena técnica de investigación? Primero investigo. Ya tengo elementos de que esta persona pudo haber incurrido en una conducta señalada por la ley como delito, le abro un proceso penal y busco eventualmente el dictado de una medida cautelar privativa de la libertad, pero no al revés. En México es detengo para investigar. En el resto de países es primero investigo, tengo elementos, procedo a abrir un proceso penal y en el marco del proceso penal puedo practicar
eventualmente la detención. Y el otro gran problema de la figura del arraigo es que al no haber una imputación de hechos, tampoco se permite el derecho a la defensa. ¿Por qué? Si yo le digo a alguien, oiga, fíjese que usted el día lunes 19 de junio a las 18:51 horas en el auditorio CETIS Universidad se robó este celular. Este celular marca quién sabe qué, modelo tal, número de serie, etcétera. Y aquí hay un video que ve cómo usted se lleva el celular. Y aquí hay no sé cuántos testigos que lo vieron y están dispuestos a declarar. Ah, entonces yo me defiendo. ¿Cómo me defiendo? No. ¿Qué cree? El celular es mío. Mire, aquí tengo la factura. Yo lo fui a comprar a la tienda de no sé dónde, con tal fecha, me costó tantos miles de pesos y pagué con mi tarjeta American Express, no sé qué. Y aquí está el comprobante. Ah, no, pues sí, fíjate. Entonces no se lo robó. ¿Por qué lo trae usted el celular? No, pues es que me marcan de la oficina, ¿verdad? Es el celular que yo uso. Me puedo defender. Pero ¿cómo te defiendes cuando no te imputan algo concreto? ¿Cómo te defiendes? Simplemente estás ahí privado de la libertad, no te dicen qué hiciste. Tú dices, oye, pero yo creo que si ellos piensan que estoy aquí porque maté a alguien, ¿qué creen? No he matado a nadie. No, pues sí, no te estamos acusando de haber matado a alguien. Bueno, pero tampoco secuestré a nadie. Sí, no estás por secuestro. Entonces, ¿por qué estoy? Ah, no lo sabemos. ¿Cómo que no lo saben? Sí, no lo sabemos. Lo que queremos es investigarte. Imagínense ustedes. ¿Y saben qué fue lo peor? Que esto se puso a nivel constitucional en nuestro artículo 16. El arraigo viola, dice la sentencia Sonpaxle, párrafo 135 de la sentencia, el derecho a la defensa. No te puedes defender. Y dice también, por último, esta sentencia en relación al arraigo, que viola el derecho a no declarar contra sí mismo. Párrafo 131 de la sentencia. ¿Por qué? Bueno, la Corte Interamericana dice que cuando una persona está arraigada, cuando una persona está, pues, de alguna forma sometida al arbitrio de sus captores, se genera una atmósfera de enorme presión psicológica, puede ser que incluso física, pero por lo menos psicológica, para que la persona declare lo que la autoridad quiera que declare. Entonces, esto viola el derecho a no declarar contra sí mismo, que está establecido en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales. Las personas que fueron víctimas en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, nada más para que se den una idea, porque de pronto también, pues sobre todo en redes sociales he visto comentarios que dicen, ay, qué exagerados con este tema, nada, tampoco es para tanto. Ah, no, fíjense, estas personas, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, pasaron en prisión preventiva 17 años. Además, sufrieron el arraigo Daniel García Rodríguez 47 días arraigado, Reyes Alpizar 34 días arraigados. Entonces, no es algo teórico, no es algo académico, es un daño muy, muy grande que se les hace a las personas. Y yo sé, evidentemente, que hay gente experta, grandes penalistas, que me dirán, bueno, pero eso no es responsabilidad del Estado mexicano, que también escuché incluso a una integrante del Tribunal Pleno de la Suprema Corte en una conferencia en la FIL de Guadalajara decir, pues es que estos no eran angelitos, ¿eh? No eran angelitos estos cuates. Y además se defendieron con todo. En ese proceso penal hay más de 100 amparos presentados. 100 amparos en un proceso penal contra estas personas. Entonces, pues eso no es responsabilidad del Estado mexicano. Eso es que sus abogados nomás están entorpeciendo, están metiendo palos ahí en la rueda para que no avance el proceso. Bueno, yo lo vería de otra manera. Están ejerciendo su derecho a la defensa. Uno como abogado puede presentar cuantos amparos quiera. Pues para eso está la justicia federal. Ya en el trámite se verá si sí tiene razón o no. Y será materia de decisión por parte del órgano competente. Pero uno puede interponer 100 y 200 y 300 amparos. Yo creo, si a mí me preguntaran, oye, ¿te parece una buena estrategia defensiva poner tantos amparos y retrasar el dictado de la sentencia? Pues yo diría que no, sobre todo si tu representado está en prisión preventiva.
yo creo que ahí tú como abogado defensor tienes que privilegiar también, a lo mejor no el poder aportar la prueba, como dicen, no, es que ahí viene la prueba, que falta la bala de plata, con esto ganamos. Pues sí, pero tienes que privilegiar la celeridad para no demorar el impacto que tiene la prisión preventiva en la vida de una persona. O sea, si tú como abogado te estás esperando 17 años a obtener la gran prueba, yo creo que si no la lograste en 2 o 3 años, ya no la lograste. Ese es mi punto de vista. En general, le aplican el 99% de casos. O sea, yo no lo recomendaría, pero ciertamente están en su derecho. Cada quien ejerce su derecho a la defensa de diferente manera. Alguna vez lo platiqué con el abogado y con la familia de esta. ¿Se acuerdan del caso Florence Cassés? ¿Cómo se llamaba el novio? Es que se me fue Israel Vallarta, exacto. Lo platiqué con Guadalupe Vallarta, su hermana, que sale en el documental de Netflix. ¿Ya vieron el documental de Netflix? Del caso Cassés. Ahí sale Guadalupe y platicando con ella me decía, justamente yo le dije, oye Guadalupe, pues a mí me parece que lo que tienen que hacer ustedes es acelerar el trámite de primera instancia, pedir el cierre de instrucción y que se dicte la sentencia en el sentido que sea, porque este caso se va a ganar o perder en amparo. Este caso no es un caso fácil de ganar en primera instancia. Esto requiere pues un tránsito procesal muy, muy complejo. Apúrense con la primera instancia. Y me decía, no, es que ya el abogado nos sugirió que esperáramos a que de otro proceso penal saliera una sentencia condenatoria para los agentes aprensores en donde están ellos procesados por tortura. Entonces, cuando salga la sentencia del otro proceso penal, que esperamos que sea condenatoria, la vamos a traer y vamos a demostrar que estos son unos torturadores y entonces a partir de que hubo tortura lo tienen que dejar libre. Ah, caray, yo dije, no, bueno. Entonces, imagínate, uno, que los abogados defensores de los agentes aprensores metan 100 amparos también, los 15 años de proceso. Segundo, que salga absolutoria la de primera instancia en el otro proceso. Entonces, ¿qué tienes en ese momento? Nada. Y tu familiar ya pasó ahí ¿cuántos años? Fíjense, Israel Vallarta, nada más para recordar las fechas, lleva privado de su libertad desde el 9 de diciembre del año 2005. Piensen qué estaban haciendo ustedes en el año 2005. ¿No? Algunos de ustedes estarán en la secundaria, en la primaria, ¿no? 9 de diciembre del 2005 y no ha salido la sentencia de primera instancia. Pues claro, ahí dice uno, ¿sí estará bien defendido este señor o no? ¿Sí tendrá una buena defensa o no? Pues yo creo que no, pero bueno, ahí está la cuestión. En todo caso, en el caso García Rodríguez, la prisión preventiva es analizada desde la vertiente, como les decía, de imposición oficiosa, lo que hemos llamado prisión preventiva automática. Si te acusan de este delito, automáticamente se te restringe tu libertad en el marco del proceso y la Corte Interamericana dice justamente esta característica, esta modalidad automática de imposición de la medida cautelar es totalmente inconvencional. Totalmente inconvencional, no es compatible con el régimen internacional de derechos humanos, lo declara inconstitucional con los efectos que ahorita voy a mencionar en 3 párrafos muy, muy interesantes de la sentencia en el capítulo de reparaciones, pero interesante, de manera creo yo muy, muy interesante, la Corte Interamericana dice, bueno, ya te declaré inconvencional la medida, pero te voy a decir en la propia sentencia, te voy a dar el cómo sí. Esta es una técnica de redacción de sentencias que en México casi nunca tenemos, pero que de pronto en el sistema interamericano creo que es de enorme utilidad. Ya pasó con el caso Campo Algodonero. ¿Se acuerdan del caso Campo Algodonero? González y otras contra México de noviembre del 2009, en donde la Corte Interamericana analizó el caso de feminicidios en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y quienes hayan leído la sentencia, quienes no hayan leído, les recomiendo que la lean. Es una gran sentencia, Campo Algodonero. Pero quienes sí la hayan leído recordarán que la Corte Interamericana en la sentencia hace una revisión de todo el proceso de investigación del caso. Y una por una va
desgranando las actuaciones en ese entonces de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua y dice, todo lo hicieron mal. Y efectivamente, todo lo hicieron mal. Desde el aseguramiento de la escena de los hechos, el levantamiento de los indicios, las autopsias. Bueno, ¿a qué grado? Fíjense. 3 víctimas, aunque hubo muchas más personas desaparecidas y asesinadas, mujeres, pero el caso era de 3 víctimas específicas, 2 de ellas menores de edad. Se equivocaron en la entrega de los cadáveres a las familias, de ese tamaño. O sea, le tuvieron que decir, oiga, a la familia, perdón, pero se llevó usted el cuerpo de alguien que pensábamos que era su hija. Creíamos que era su hija, pero ¿qué cree? Que era la hija de la otra. Por favor, devuelva el cuerpo. Por favor, devuelva los restos que le entregamos porque ahora se los tenemos que trasladar a otra. Imagínense el nivel de ridiculez. En la sentencia hay una parte dolorosísima en Campo Algodonero donde dice que era tanto ya el nivel de violencia en Ciudad Juárez, aparecían tantos cadáveres y a veces aparecían partes, no aparecían los cuerpos enteros, estaban seccionados los cuerpos, aparecían huesos y los iban metiendo allá en la fiscalía, en la procuraduría, los iban metiendo en una bolsa ahí, los metían, oye, ya apareció otro, pues ahí mételo, va a ver el día de mañana, pues, si se ofrece, ¿verdad? Por ahí, para algún análisis o algo. Y en algún momento determinado, esa bolsa, que ya acumulaba bastante material, desaparece. Y nadie sabe dónde está la bolsa. Nadie, o sea, imagínense una bolsa de huesos en un almacén de la Procuraduría. Oye, ¿dónde está la bolsa de huesos? No, no sé. Pero ¿cómo no sabes saber quién entró aquí o quién depende, quién está cuidando? No, no sé. No aparece la bolsa. Entonces la Corte Interamericana va desgranando toda la actuación de la Procuraduría de Chihuahua y pues la panorámica que pinta es desastrosa. Todo lo que se pudo haber hecho mal, se hizo mal. Pero en esa ocasión y en otras sentencias de la Corte Interamericana, la Corte te dice el cómo sí. Y toma en cuenta un elemento que yo creo que en México se usa poco, yo lo dejo a su consideración, porque además la primera sala acaba de dictar una sentencia bien interesante al respecto, una ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que es, oigan esto, el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota es un documento redactado por expertos de Naciones Unidas en el cual se dan todas las pautas de investigación de muertes violentas, incluyendo suicidios, etcétera, etcétera. O sea, muertes no naturales. ¿Cómo se debe de investigar una muerte no natural? Para hacer un símil de algo que les va a sonar a lo mejor más cercano, hagan de cuenta que el protocolo de Minnesota es para el tema de homicidios y otras modalidades de muerte violenta, el equivalente del protocolo de Estambul. ¿Sí le suena protocolo de Estambul? El protocolo de Estambul es para investigación de hechos o actos de tortura, Pues dan de cuenta que el protocolo de Minnesota es el equivalente al protocolo de Estambul, pero en materia de personas fallecidas de manera no natural. La Corte acaba de declarar en esa sentencia que les digo del ministro Juan Luis González Alcántara, no traigo ahorita aquí el dato, pero no de ser difícil de identificar, pongan protocolo de Minnesota en el JUS, en el buscador y les va a brincar enseguida, acaba de decir que la observancia en procesos investigativos en materia penal del protocolo de Minnesota forma parte del debido proceso legal. Y ese caso, por cierto, yo sé que aquí hay varios colegas profesores y profesoras, personal, por supuesto, de CETIS Universidad, de otras universidades, sirve mucho para dar clase y para que los alumnos y alumnas vean la complejidad del proceso penal. El argumento para el uso vinculante para el Estado mexicano del protocolo de Minnesota en esa sentencia vino de la propia defensa. Se los cuento en 30 segundos. A un coronel del ejército le imputan ser el autor intelectual de un homicidio de una persona detenida por el propio ejército en Michoacán. Entonces resulta que detienen a 2 individuos, el ejército los detiene, los lleva a un paraje solitario a mitad de la nada, en plena noche, y los ejecutan a sangre fría. Agarran a los autores materiales y a este coronel lo detienen por haber dado la orden. Lo condenan a 35 años de prisión, considerado responsable del delito de homicidio,
por autoría intelectual, y él se defiende diciendo no hicieron bien la investigación, porque si en la investigación hubieran aplicado protocolo en Minnesota, yo hubiera salido absuelto. Entonces me causaron un agravio, me causaron un perjuicio, una violación de derechos humanos, porque no aplicaron el protocolo en Minnesota y era obligatorio si querían respetar mi debido proceso. No me respetaron mi debido proceso. ¿Y qué creen que le dice la Corte? Le dice, tiene usted razón. Tiene usted razón. Tienen que investigar de manera científica, tienen que investigar a profundidad y cabalmente, aplicando el protocolo en Minnesota, que a partir de esa sentencia al menos, pues ya se convierte en vinculante, en un elemento, en una parte del debido proceso legal. Creo yo que es muy, muy interesante esa sentencia. Y entonces, siguiendo esta mecánica de campo algodonero que les platicaba, la Corte Interamericana aquí en estas sentencias también nos dice el cómo sí. No nomás nos dice el cómo no. Todo aquello que está mal, no. También nos dice el cómo sí. Bueno, a partir de las sentencias recientes y de la doctrina en la materia, yo preparé para esta ocasión, para ustedes, un listado de 7 requisitos para una prisión preventiva legítima, es decir, el cómo sí. El cómo sí. Porque tiene que quedar muy claro esto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni en estas, ni en ninguna otra de las sentencias que en referencia a otros países ha estudiado la prisión preventiva, ha dicho que la prisión preventiva como tal es inconvencional. Eso no lo ha dicho. Lo que ha dicho es que la prisión preventiva que se impone de manera oficiosa es inconvencional, pues es distinto. Entonces, ¿pueden los países signatarios del Pacto de San José aplicar la figura de la prisión preventiva? Sí, siempre y cuando sea justificada. ¿Cómo? ¿Cómo darle legitimidad a esta medida? Son siete puntos que hay que analizar y valorar, que son los siguientes. En primer lugar, lo que vamos a denominar para efectos de esta conferencia, la verificación del mérito sustantivo. Primer requisito, verificación del mérito sustantivo, que no quiere decir otra cosa más que la acreditación a manera de indicio, ojo, a manera de indicio, porque no estamos ante estándar probatorio alto, estamos ante estándar probatorio bajo, porque es el dictado de una medida cautelar, no de una sentencia. A nivel indiciario de que hay una probable responsabilidad que estaría indicando que esa persona pudo haber cometido un hecho señalado por la ley como delito. Pero a nivel indiciario, acuérdense, lo que dice el 357 y el 402 del Código Nacional, cuando se refiere al estándar probatorio alto, es para el dictado de sentencia, no para el dictado de medida cautelar, que es algo que acontece, por supuesto, en la audiencia inicial y muy tempranamente en el desarrollo del proceso. Esto lo pueden ver, por ejemplo, corroborado en el caso Chaparro Álvarez, una sentencia de la Corte Interamericana, párrafo 101. Entonces, verificación de mérito sustantivo, primer requisito. Segundo requisito, principio de excepcionalidad. Es decir, la regla general tiene que ser que el proceso penal se lleva a cabo en libertad. Proceso penal en libertad con alguna medida cautelar no privativa de la libertad. Esto está, por ejemplo, en el caso Ricardo Canese, así Canese como suena, y en el caso Acosta Calderón, Ricardo Canese, párrafo 129, y en el caso Acosta Calderón de la Corte Interamericana, párrafo 74. Ahora, en relación a este segundo punto, nada más aquí abro un paréntesis. ¿Cómo estamos en México? ¿Verdaderamente es excepcional la prisión preventiva? Sí, porque decimos, oye, la regla general tiene que ser que el proceso penal se lleve en libertad. ¿Cómo se lleva a cabo por regla general el proceso penal en México? Fíjense, del total de personas privadas de su libertad en las más de 450 cárceles que hay a lo largo y ancho del país, el 42% está en régimen de prisión preventiva. Es decir, está privada de su libertad sin que exista una sentencia que diga que son responsables de haber cometido un delito. ¿A usted les parece que el 42% de algo, de lo que sea, es excepcional? Yo cuando doy clases y me toca este tema, sobre todo en licenciatura, en posgrado pues ya tiene uno que ser más serio, pero en licenciatura les hago la broma a los alumnos. Les digo, imagínate que tú estás viendo tu deporte favorito un sábado en la tarde, en la noche, ¿no? Estás viendo
pues yo creo que aquí en Baja California, ¿qué será? El básquet, ¿no? Creo que hay mucha afición al básquetbol o el béisbol, ¿no? En fin, el deporte favorito que cada quien tenga, y se te antoja una pizza, ¿no? Así como que, oye, estamos viendo el partido, pídete una pizza, pídete una cervecita para animar aquí la porra, ¿verdad? Etcétera. Y de cada 10 pizzas que pides a tu pizzería favorita, 4 no las entregan. Las entregan en casa del vecino, la otra nunca llega, pediste una hawaiana, te la mandan de pepperoni. O sea, 4 de cada 10 no logran entregar el pedido. ¿Te parecería aceptable? ¿Te parecería razonable? No, ¿verdad? Aquí, como hay muchos servidores públicos, puedo cambiar un poquito el ejemplo. Les va a llegar más profundo esto. Ahí les va. Imagínense que de cada 10 quincenas que te deposita tu empleador, sí, esto les va a interesar. De cada 10 quincenas, en 4 quincenas se equivoca de cuenta, ¿no? Le depositan a tu compañero de escritorio, le depositan a otra persona, te depositan otra cantidad, evidentemente menor, etcétera. ¿Les parecería razonable? ¿Protestarían o no? Sí, protestarían. Claro. Pues eso mismo pasa, fíjense, 42%. ¿Estamos hablando de cuántos? En números cerrados, claro que esto varía, 90,000 personas. 90,000 personas en prisión preventiva en el país. Ahí está el segundo requisito. Tiene que ser excepcional. No puede ser la regla general en el marco de un proceso penal moderno. Tercer requisito, fin procesal y no sustantivo. Fin procesal y no sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya entramos a técnicas ya muy sofisticadas del derecho penal. Lo digo así sin entrar a fondo en el tema, pero los penalistas aquí saben a qué me refiero. La Corte Interamericana señala que la prisión preventiva no tiene fines preventivo generales o preventivo especiales que sí son atribuibles a la pena. Es decir, la Corte Interamericana aquí ya despeja la duda que algunas personas juzgadoras pueden tener. Yo lo he escuchado de varios jueces y juezas. Dicen, no, hombre, es que si no le dictamos la prisión preventiva, no va a disminuir la incidencia delictiva. No es papel de la medida cautelar. No es papel prevenir el delito con el dictado de medidas cautelares privativas de la libertad. En eso no se confundan. En su caso, eso lo hará, en su caso, y también hay dudas, pero lo hará la pena que sea consecuencia del desahogo de un procedimiento y del dictado de una sentencia, pero no de una medida cautelar. No, imaginemos que tuviera relación el dictado de medidas cautelares con disminución de incidencia delictiva, pues vayan construyendo por lo menos el doble o el triple cárceles. ¿Sí han visto cómo está la incidencia delictiva en el país? Estoy hablando en general. A lo mejor aquí en Baja California, ¿cómo van aquí? ¿Bien? Sí. Digo, es que no he revisado, no sé, es complicado, ¿verdad? El tema es complicado, sí. Algo vi en las redes de la alcaldesa de Tijuana, me pareció ver por ahí algo preocupante, pero no puse atención, Entonces, la cuestión es esta. ¿Dónde está el castigo? El castigo no puede estar en el proceso penal el castigo en la medida cautelar. ¿Por qué? Porque la medida cautelar responde a fines de índole procesal, no sustantivo. El castigo es la sentencia. El castigo es la sentencia, siempre y cuando sea condenatoria. Ahí está. No nos confundamos. Fines procesales no sustantivos. Los fines procesales son los que ya dije. Evitar la fuga y evitar la afectación de caudal probatorio, ya sea por amenazas a testigos, por destrucción de pruebas de otra naturaleza, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que lograr como tercer requisito de una prisión preventiva legítima. Cuarto requisito, la proporcionalidad. Proporcionalidad que está, por cierto, expresamente señalada en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí hay 3 requisitos en ese artículo, que son el principio de mínima intervención, el principio de idoneidad y el principio de proporcionalidad. 156. ¿Qué quiere decir? Mínima intervención, pues que genere la medida cautelar las menos molestias posibles. Idoneidad, que guarde una relación lógica entre el título de imputación y la medida cautelar que se está dictando. Por ejemplo, voy a poner un caso extremo, pero aquí en la frontera a lo mejor no tan extraño, que es sustracción internacional de menores. ¿Está bien que le quites el pasaporte como medida cautelar? Sí.
Sí, claro, está perfecto que le quites el pasaporte. Pero ¿qué significa que le quites el pasaporte a alguien imputado por un fraude inmobiliario? Pues le da igual, fíjale una garantía económica. Ahí sí, que ponga su buen dinerito ahí, ¿verdad? Como garantía de que no se va a dar a la fuga. Eso es la idoneidad y la proporcionalidad como tercer principio del 156 que también hay que observar. Es decir, en función de la conducta que se le está imputando, en función de las circunstancias específicas en las que se fundamente la imputación en términos del 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dicta la medida cautelar. Por cierto, hablando de proporcionalidad, el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque a veces se nos olvida, se nos olvida. El 155 tiene una lista de 15 diferentes medidas cautelares que se pueden dictar. Se pueden dictar 15. La fracción 15ª se refiere a la prisión preventiva, pero tienes 14 antes. Tienes 14. Y de repente parece que todo se resume, el universo se agota en la prisión preventiva. Oye, es una de 15. Es una de 15. Sé que algunas son muy específicas, pero ahí está el listado. Es la norma jurídica vigente. Quinto requisito, quinto de 7, la provisionalidad. Es decir, tenemos que entender que la medida cautelar privativa de la libertad en el marco del proceso penal es de carácter provisional. ¿Qué significa esto? Que es siempre revisable si cambian los elementos que justificaron su dictado. Entonces, si de repente dice, le puse la prisión preventiva porque había riesgo de fuga y de repente no hay riesgo de fuga. ¿Por qué? Por una condición de salud, por ejemplo, del imputado. El imputado está prácticamente inmóvil por una parálisis de sus piernas, de su cuerpo. Pues no se va a dar a la fuga fácilmente. Es del todo improbable, vaya, que se dé la fuga. Cambió la circunstancia, tienes que cambiar la medida cautelar. La provisionalidad es el quinto requisito. El sexto y penúltimo requisito de una prisión preventiva legítima es el control judicial. Es decir, siempre se puede impugnar. Se debe de poder impugnar. Siempre tiene que haber una instancia revisora, una instancia que permita advertir si fue bien o mal decidida la imposición de la medida cautelar. Control judicial sería el sexto requisito. Y el séptimo y último requisito es el límite temporal. Límite temporal. Es decir, tiene que haber un momento en el trayecto, en la trayectoria del proceso penal en donde digamos, oye, esto ya no se justifica. Tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la jurisprudencia interamericana y y hay un criterio de la Corte, de la misma ponencia, por cierto, del ministro Juan Luis González Alcántara, se señala que ese límite temporal en México es de 2 años. 2 años. La Corte ha señalado que una vez que transcurren 2 años, tiene que venir de manera oficiosa una audiencia de revisión de medida cautelar. ¿Para quitarla? No necesariamente, pero sí para verificar que subsistan las hipótesis que justificaron su dictado. O sea, a los 2 años nos tenemos que volver a sentar y tenemos que volver a estudiar el tema. No podemos dejar pasar 3, 4, 5 años para que luego te des cuenta y dices, oye, estos cuates llevan 17 años. O Israel Vallarta, que lleva desde el 2005, y ya te das cuenta cuando ya estás con el agua al cuello. A los 2 años lo tienes que hacer. Ya es también esto un criterio de la Corte. Por tanto, resumiendo, requisitos de una prisión preventiva legítima. 1, verificación de mérito sustantivo. 2, principio de excepcionalidad. 3, fin procesal y no sustantivo. 4, proporcionalidad. 5, provisionalidad. 6, control judicial. 7, límite temporal. El límite temporal está mencionado también, por cierto, en Sonpaxle Tecpile, párrafo 112 de la sentencia. 112 de la sentencia. A partir de aquí, digamos, la conclusión sería, después de leerles estos 7 requisitos, una frase de la Corte Interamericana en la sentencia Suárez-Rosero, párrafo 77. Lo resume todo. Dice, la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Esto es lo que nos tiene que quedar claro. Es una medida
que asegura fines procesales. No es el castigo. ¿El castigo dónde viene en el proceso penal? En la sentencia. Ese es el castigo. Si sale condenatoria, si sale absolutoria, no, pues si sale condenatoria, ahí está el castigo. Entonces, yo creo que esto nos deja muy, muy claro. Ahora, dirán ustedes, bueno, después de todo esto, ya nos dijo, ya nos habló de las sentencias, ya nos configuró los 7 requisitos de la prisión preventiva legítima. Se estarán ustedes preguntando, bueno, ¿y qué sigue? Porque habrá gente aquí en este auditorio que tenga que aplicar estas 2 sentencias, ¿no? Que diga, oye, pues es que ya se dictaron, y ahora yo, ¿qué hago? Yo soy persona juzgadora, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Pues la respuesta está en las propias sentencias. A ver, la Corte Interamericana, en primer lugar, por ejemplo, tomo la que desarrolla mejor esto, que es el caso García Rodríguez y otros, en el párrafo 300 de la sentencia, en el párrafo 300 dice así, contundentemente, la figura del arraigo, para empezar por el arraigo, resulta incompatible con la Convención Americana. Por tanto, el Estado, dice en este párrafo 300, deberá dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico toda la normatividad, incluyendo la constitucional relacionada con el arraigo como medida de naturaleza preprocesal restrictiva de la libertad para fines investigativos. O sea, lo que les dije hace rato. En otras palabras, párrafo 300, no se puede aplicar en ningún caso, en ninguna hipótesis, bajo ningún supuesto, la figura del arraigo en México. Este arraigo, yo sé que hay arraigo en materia civil también, evidentemente, pero aquí me refiero a esta figura del arraigo en el marco del procedimiento penal con fines investigativos. Párrafo 300 de la sentencia. Pero la Corte Interamericana señala además en el 301 que en relación a la figura de la prisión preventiva impuesta con carácter oficioso, esta Corte estima que le ordena, mejor dicho, al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. O sea, ¿qué les está diciendo? Cambien su constitución. Cambien su constitución. La Constitución mexicana, así tal cual, viola derechos humanos. Híjole, para los que estudiamos derecho constitucional es una vergüenza. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en la carrera nuestros profesores de derecho constitucional nos decían que las constituciones, la jerarquía, la rigidez constitucional, los derechos humanos, la dignidad humana? No, hombre, aquí te pusieron en la Constitución mexicana normas que ahora viene un tribunal internacional y nos dice, estás violando desde tu Carta Magna derechos humanos. Imagínate, qué vergüenza, qué profunda indignación que nos hayan exhibido de esta manera, cuando muchos de nosotros llevábamos años diciéndolo. Años, yo se los dije, ahí están las conferencias, los textos, los libros sobre esto. Va a venir una sentencia, quítenlo, no exhiban al país, modifiquen. No, hombre, todavía llegaron los que están ahorita y dijeron, ¿cómo lo vamos a quitar? Mejor lo ampliamos, mejor todavía más grande. Ay. De veras, es que luego no se fijan, pero vean el listado de delitos que están ahí. Digo, para empezar, todos los delitos electorales, ¿ya lo vieron? Ahí están en el 19 los delitos electorales. O sea, sacar una credencial, te quieres meter a un antro porque todavía no tienes, rájale. Te pueden agarrar, si te agarran ya como adulto, duplicación de credencial para votar con fotografía, vas para adentro. O sea, una cosa verdaderamente increíble. Pero, les decía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es ingenua. No es ingenua, pues obviamente ha tenido que tratar hasta con dictaduras. Entonces, dice, oye, ¿y qué tal que estos cuates no cumplen? ¿Qué tal que pues no lo ponen como prioridad legislativa y se hacen tontos y no cambian su constitución? Ah, pues en el párrafo 303 viene la respuesta para ustedes aquí en la jurisdicción en el estado de Baja California, porque dice que en tanto se logra la reforma constitucional, etcétera, las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas, o sea, las figuras, no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana
de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. Por lo que, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, las magistraturas y órganos vinculados a la Administración de Justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio. Ex oficio quiere decir de manera oficiosa, aunque nadie te lo pida, un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. Y para ello deben tomar en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos, párrafo 303 de la sentencia García Rodríguez y otro contra México. Entonces, pues esto me parece que está muy claro. Lo que he tenido noticia que se está haciendo tanto a nivel de Poder Judicial de la Federación en proceso penal federal como ya en algunas entidades federativas, no sé si sea el caso de Baja California, desconozco la verdad, pero ahí está la posible solución. Lo que se está haciendo es, de manera oficiosa, convocar a una audiencia de revisión de medida cautelar en todos aquellos casos donde la prisión preventiva se haya impuesto de manera oficiosa. En esa audiencia, ¿qué se hace? Se escucha a las partes. Si las partes, específicamente en el caso de la representación social, la fiscalía, logra acreditar la necesidad de cautela, se mantiene a la persona privada de su libertad en prisión preventiva. Si no, se tiene que buscar una opción dentro del listado de categorías ofrecidas por el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero esa persona no puede mantenerse privada de su libertad. Viola, me han preguntado, por ejemplo, en otras conferencias, viola el hecho de que la autoridad jurisdiccional convoque oficiosamente a la audiencia el principio acusatorio, porque esto debería ser solicitado por el MP. No. ¿Por qué? Pues porque tienes un mandato convencional. Otra pregunta que también me han hecho con mucha frecuencia. De repente, ¿no? Así, la semana pasada que estuve con el Poder Judicial de la Ciudad de México para el mismo tema, me decía un juez de allá de Ciudad de México, me decía, oye, pues todo eso está muy bien, qué buena conferencia, qué padre, sí, ya le entendí, pero ¿qué crees? A mí no me la han notificado, ¿eh? No, yo no me doy por entendido, la conferencia está buena y todo, pero yo no me doy por notificado. Así me dijo, está grabado, ¿eh? Así como ahorita que me están grabando, allá también graban. Vean. A ver, pregunta. ¿A quién notifica la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ahí está. Al Estado mexicano, que en términos del derecho internacional público tiene una representación ante la Corte Interamericana. El Estado mexicano soberanamente decidió, México, decidió que su representante permanente acreditado con carácter de plenipotenciario ante la Corte Interamericana sea nuestro embajador en Costa Rica. ¿Por qué? Pues porque la Corte Interamericana tiene su sede en San José, que es la capital de Costa Rica. Entonces, para todo efecto, el Estado mexicano ante la Corte habla a través de su embajada, de su embajador, de su embajadora. Y este embajador o embajadora es quien recibe físicamente la sentencia y para efectos jurídicos en ese momento está notificado el Estado mexicano. Yo le decía a este juez de la Ciudad de México, le dije, oye, pues claro que no te van a venir a notificar a ti. Y lo individual, para empezar, la Corte Interamericana no tiene actuarios, ¿no? Porque decía, la cédula, ¿dónde di? Aquí. No tiene actuarios, no es que vaya ahí, ¿no? Sí me explicó, estas diligencias, a ver, fírmele aquí, ¿sí está el interesado o le dejo la cita para mañana? O sea, claro que no. Entonces, se notifica de esta manera, es un tribunal internacional, por tanto, se los quiero decir con todas sus letras, está notificado el Estado mexicano. La pregunta es tan obvia y tan retórica, les pido una disculpa por esta pregunta es muy retórica, pero la tengo que hacer para efectos pedagógicos. ¿Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Baja California forman parte del Estado mexicano? Sí, ¿verdad? Listo, están notificados. Lo tienen que aplicar ya.
Lo tienen que aplicar ya. Es 100% vinculante, 100% obligatorio. Contradicción de tesis 293-2011 del Pleno de la Corte. Las sentencias de la Corte Interamericana se tienen que aplicar y observar en sus términos, sin poder hacer variación o interpretación de ningún tipo. Literal, como te llega, así la aplicas. No te pones a interpretar, no te vas a decir, no, pero es que yo pienso que, qué bueno que tú piensas. Para dar conferencias, piensa lo que quieras, pero cuando tienes que aplicar la sentencia, tiene que ser en sus términos. Contradicción de tesis 293, diagonal 2011, el Pleno de la Suprema Corte. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Y obviamente lo que uno esperaría es que también los legisladores pudieran realmente pues aplicar esta sentencia quitando de la Constitución mexicana estas figuras, o sea, modificando el 16 y el 19 párrafo segundo. En ausencia de eso habría una solución más práctica, porque ya ven que los políticos luego todo lo que no les interesa a ellos, todo se les hace cuesta arriba, ¿no? Nada más, si les interesa a ellos, todo es fácil y lo sacan en una semana. Pero si no está en su agenda político-partidista, todo parece que es así como subir el Sinaí, ¿no? Bueno, una solución fácil, deroguen el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, punto. Quítenlo de la norma legal. Si no tienes base legal y tienes sentencia interamericana, aunque no sería cumplir la sentencia, o sea, no la estarías en rigor cumpliendo, pero le quitas, le desarmas el carácter explosivo a la figura. No tienes la manera de imponerla de manera oficiosa. Ya será materia de argumentación y será materia de justificación. Mi último comentario y con esto voy terminando, es que, por supuesto, estas dos sentencias nos tienen que convocar a pensar en México cómo logramos todavía hoy en el 2023 construir un proceso penal que respete los principios de los derechos humanos y que nos permita articular un debido proceso. Y todavía hoy hay gente que dice, no se puede, son incompatibles. O nos tronamos a 2 o 3 que hay que tronar y violamos sus derechos humanos, o logramos los fines procesales. Pues yo creo que no, yo creo que la única vía civilizatoria posible para el derecho penal mexicano sustantivo y adjetivo es el respeto irrestricto de los derechos humanos. Cada vez que un país, y lo sabemos, está plenamente documentado, esto no hay más que voltar a ver la historia, cada vez que en un país se han buscado atajos a través de la tortura, a través de las ejecuciones extrajudiciales, a través de las declaraciones forzadas, a través de la creación de culpables, el resultado ha sido pésimo. Pésimo. A mí me tocó acompañar hace muchos años, y fue una experiencia en lo personal muy, muy difícil, a un señor por ahí, a algunos de ustedes a lo mejor les suena su nombre, Alejandro Martí. Alejandro Martí, un empresario mexicano muy exitoso que pues fundó una cadena de tiendas deportivas que se llama Deportes Martí. Creo que todavía existe. Creo que todavía existen esas tiendas Deportes Martí. En un momento dado decide vender esas empresas y le dan un dineral. Pero cuando digo un dineral, o sea, de veras una millonada en dólares, así, ¿no? Y tiene la mala suerte de que el monto trasciende en algunos medios de comunicación y el chofer de su familia, a través de un familiar, le secuestra a un hijo y se lo terminan matando. Entonces, este era un empresario tan importante en México que podía levantar el teléfono y hablar con el presidente de la República. Y fue lo que hizo. Oiga, señor presidente, no, secuestraron y mataron a mi hijo. Y entonces el presidente de la República dijo, esto es increíble, ¿cómo es? Encuentren a quién lo hizo. Y los de Secretaría de Seguridad Pública Federal dijeron, sí, señor, inmediatamente. Y fueron y detuvieron unos. Pasan los años, pero años, 3, 4 años, ¿y qué creen? Que no eran. No eran. Y de repente otra fiscalía, ya no federal, sino local, con competencia de la Ciudad de México, dice, los que sí fueron estos. Entonces, yo me acuerdo haber platicado con Alejandro Martí
y que Alejandro Martín me dice, a ver, tú como abogado, explícame esto. Explícame esto. ¿Cómo es posible que tengamos a unos ya sentenciados que resulta que no eran y ahora me estén presentando a estos de los cuales yo no tenía ni idea, no tenía ninguna noticia y que dicen que ahora sí son y que tienen todas estas pruebas para decir que sí son? Explícamelo como abogado. Le dije, no, yo como abogado no puedo con esto ni con muchas cosas, pero solo con esto no puedo. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Entonces, ¿es posible construir un proceso penal racional, civilizado en México? Yo creo que sí, pero no buscando atajos, buscando la vía difícil, la vía compleja, la vía sofisticada de un Estado de Derecho. Pero yo creo que es lo único a lo que no podemos renunciar. No hay manera de que renunciemos a lograr un Estado de Derecho en el proceso penal, viendo todo lo que está pasando. Claro, pero es que hay mucha incidencia delictiva. Sí, pero y a esa incidencia delictiva no le podemos sumar el delito cometido desde el Estado. Eso es lo que no podemos permitir como sociedad. Tenemos que exigir que las autoridades respeten los derechos humanos, que es lo único que a la postre, gran tema para el proceso penal, te va a permitir acercarte a la verdad de lo ocurrido. Una verdad con minúsculas, no una verdad absoluta o lo que llaman la verdad histórica. No. Esa verdad a la que nos podemos asomar, a la que nos podemos, en el marco de los límites de la inteligencia humana, nos podemos acercar cuando observamos los principios del debido proceso legal, pero nunca buscando atajos y buscando cortapisas que al final terminan en violación de derechos humanos, como estos lamentabilísimos casos que además nos exhibieron internacionalmente. Gracias por su atención. Agradecemos al doctor Carbonell por su brillante exposición y a continuación pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas. Por si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta o comentario, les pedimos amablemente que levante la mano para que se puedan hacer llegar el micrófono correspondiente. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Doctor, maestro, en lo particular tengo el gusto de conocerle hace tiempo por sus obras y he tenido oportunidad de viajar a México, al Centro Carbonell, a tomar algunos cursos por ahí. Gracias por su muy amena y muy puntual participación. Yo tendría 3 puntos muy sencillos que quisiera plantearle para escuchar su opinión. El primero, tengo la oportunidad actual de ejercer como juez de control. Y en uno de los comentarios que hizo decía en reflexión, ¿qué pasaría si no te presentas 80 días a tu trabajo? Y a mí me causó gracia porque la administración del tribunal no me dejaría faltar ni 3, menos 80. Pero ya me dijo una de mis compañeras que vía virtual arraigado puedo hacer las audiencias que me corresponden. Qué buena. Eso nomás para enriquecer la broma y suya. Lo segundo, aprovechando que se está grabando la conferencia, ¿la tesis de la ministra está plagiada o no? No, no se crea, no. No, volviendo al tema nada más de la conferencia, siendo serio, 2 puntos nada más. Primero, dice el aforismo, la ley es dura, pero es la ley. Yo entiendo perfectamente el concepto de inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pero la propia Convención Americana, en el artículo 7, que habla de la libertad personal, en el punto 2, 7.2 del pacto, dice: nadie puede ser privado de la libertad, salvo las excepciones que marque su propia Constitución. Entonces decimos, cierto, sí suena inconvencional totalmente decir, secuestro, te encierro. No hay nada, incluso ni siquiera que me haga pensar que a lo mejor fuiste, pero va relacionado y te dejo. Suena muy inconvencional, pero no es la propia convención la que establece como una excepción que cuando el Estado mexicano reserve una excepción no es convencional en sí mismo. No sé si le alcanzo a explicar lo que me interesa de su opinión. Parece contradictorio decir que es inconvencional cuando la propia convención establece como excepción que lo que digan las constituciones de los estados pactantes son parte de. De ahí que creo que ese punto 2, como que la Corte Interamericana no lo ha desarrollado justificado
porque ahí pareciera hacer la excepción. Y justo con la excepción, ahorita que comentó la contradicción 293 diagonal 11, a mí me queda bien claro que la Corte dijo, las sentencias de la Corte Interamericana cuando vengan sobre derechos humanos se acatan porque se acatan, pero luego le ponen punto y coma, excepto cuando haya una restricción. Ahí sí permítanos a nosotros, a la Corte, seguir siendo ese órgano de control concentrado y nosotros decimos cuándo sí o cuándo no. Al menos a mí creo que fue la parte que me quedó a deber la 293.11. Sonaba perfecto cuando rompían el triángulo de jerarquías de las normas, porque decían, primero son los derechos humanos, pero yo entendí o alcancé a entender como que la Corte dijo, bueno, vamos a reservarnos por aquello que algo se salga de control. Agradecerle su visita, muy amena su exposición. Gracias de antemano. ¿Contesto de una vez, verdad? Sí, sí, perfecto. A ver. Yo creo que la convención no dice eso. Yo creo que la convención reserva un régimen de restricciones en general, está en el artículo 30 de la convención, que tienen que ser restricciones compatibles con los propios derechos. No puede el Estado poner cualquier tipo de restricción, ni siquiera en su texto constitucional. Entonces yo creo que el 7.2 se tiene que analizar junto con el 30 restricciones que sean compatibles con el sentido y fin de la Convención Americana, que lo ha dicho mucho la Corte Interamericana también en su interpretación. Eso por una parte. Por otro lado, sí, el tema de la 293 está ahí, no podemos darle vuelta, no podemos ignorarlo porque pues eso ha causado muchos debates y ha causado diversos pronunciamientos de la propia Suprema Corte. Pero también creo que en su momento el ministro Saldívar, que fue el ministro ponente, en su voto concurrente dio la solución. Cuando dijo, bueno, ¿qué hacemos con aquellas normas de la Constitución mexicana que restringen derechos humanos? Que prevalezcan las restricciones, dijo en la 293. Sí, pero se tiene que interpretar esta prevalencia de restricciones a la luz del principio pro persona, dice Saldívar en el voto concurrente. Y ahí es donde creo que se nos olvidó. Ahí es donde creo que nos fuimos así como en automático. Dijo, nada, las restricciones. Pero jamás habló la 293, para puntualizar, de sentencias de la Corte Interamericana. Habló de las interpretaciones que a nivel interno se hagan de normas que restringen derechos humanos. Es muy diferente. Cuando hay una sentencia interamericana, más hubo una preocupante declaración de el entonces secretario de Gobernación, ahora precandidato a no sé qué, defender no sé qué, en fin, cuando dijo, a nosotros nos vale lo que hayan dicho estos señores de Costa Rica, nosotros no vamos a acatar esto. Entonces sí quiero ser muy claro. En términos de la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país en su tribunal pleno, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tienen que cumplir sin género alguno de duda. Y en un foro de abogadas y de abogados convocado por el Poder Judicial del Estado de Baja California no podemos tener la más mínima duda de esto. Las sentencias están para cumplirse. Además, la Corte Interamericana dice en la propia sentencia, lo ha dicho muchas veces, ¿quién es el intérprete último de la convención? Ellos, no nosotros. Entonces cuando decimos, no, pero el 7.2 dice que no sé qué aquí permite que yo luego en el... No, ya te dije, no lo apliques más. Primero reforma tu constitución. Si no quieres reformar tu constitución, aplica control de convencionalidad ex oficio y no permitas estos abusos. Y yo creo que eso es lo que hay que entender de la sentencia. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero ya es una sentencia completamente vinculante para el Estado mexicano, del cual, por cierto, las autoridades aquí presentes forman parte. Eso ya lo habíamos dejado claro en la conferencia. Nadie dijo que no fueran parte del Estado mexicano, ya están notificados también. Y en relación a la tesis de no sé quién, no, esa parte de la pregunta no la escuché. ¿Quién? Adelante. Buenas tardes. También estoy muy agradecida por su exposición, maestro, doctor. Y sobre todo porque, como usted dice, todos estamos ahorita en ese punto en que, ¿qué vamos a hacer? Yo soy la licenciada Ruth Álvarez y juez de control de aquí de la ciudad de Mexicali. Y
viendo los 7 puntos que usted mencionó como requisitos para llevar a cabo el control de convencionalidad y en todo caso aplicar una prisión preventiva justificada. Mi pregunta es en razón de lo siguiente. Yo hace como una semana apliqué el control de, bueno, analicé el control de convencionalidad, lo inapliqué y cambié la prisión preventiva por un arraigo domiciliario. Era una violación equiparada, por si me van a recurrir, les encargo. Pero bueno. La cuestión está que donde yo me puse a pensar es lo que usted mencionó hace ratito en cuanto al punto número en el 6, donde decía el control judicial. Hay una parte en la sentencia de la Corte Interamericana del 7 de noviembre que señala que el juez tiene la obligación de estar verificando de manera periódica la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Da esto una opción como que tendría que ser de manera oficiosa estar llevando a cabo la revisión? En el límite temporal, sí. Y eso lo dijo también nuestra Suprema Corte en la sentencia del ministro González Alcántara. Si se llega a los 2 años, es de manera oficiosa la revisión. Ok. Mi otra pregunta sería, cuando señala ahí las causas que se tienen que analizar después del control de convencionalidad y que se inaplique, o que es mejor dicho que se decrete la inconvencionalidad, dice que tenemos que analizar lo que son pues las causas, la necesidad y la proporcionalidad, pero también dice que se tiene que analizar el plazo según los límites razonables. En este caso pues serían los 2 años. ¿Tendríamos que esperar que antes de que se cumplan los 2 años o antes de eso también se puede llevar a cabo este análisis de la prisión preventiva, aun cuando no sea solicitada? Totalmente. No, a partir de la oficiosa, Sí, aparte. hoy, Ujú. o ya van tarde, de hecho. Al día siguiente de la notificación ya tenían que haber empezado a convocar de manera oficiosa audiencias de revisión de medida cautelar. Sí, no, esa parte no tienen que esperar. Pero como dice ahí ese párrafo de que además de esas causas también tienes que analizar el plazo Sí. plazo límite. Entonces, ¿qué tendremos que esperar? Ver si realmente ya cumplió su plazo, si ya se cumplió y todavía sigue en una prisión preventiva. Sí hemos hecho un cambio de prisión a una medida cautelar de libertad cuando se cumple el plazo de los 2 años. Es que en el caso del límite temporal, fíjense, los 7 requisitos eran, creo que lo dije, requisitos de una prisión preventiva legítima. Ujú. Y el límite temporal, desde luego, aplica también para la prisión preventiva justificada. O sea, aunque no sea de manera oficiosa. Sí, de los 2 años. Ahí está, el límite temporal. Entonces, sí, llegados a ese límite temporal, tiene que ser de manera oficiosa, aunque nadie se les pide. Esas serían nada más mis dos dudas. Y la felicito, por cierto, porque naturalmente estará usted preocupada por el tema del recurso. Y por eso les dije, ahí les encargo. Pero lo bueno es que vinieron también aquí las maestras y los maestros. Mire, déjenme les digo una cosa que me faltó, no quise extender, tan que los que damos clases somos, y luego nos ponemos ahí un poquito de rollos, ya ven que luego ahí en el centro damos muchas horas de clase. No quería yo excederme y tampoco sacrificar la enorme paciencia que ustedes me han tenido esta tarde, pero me faltó un punto importante que a lo mejor le sirve y es importante que lo sepan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya mandató abrir un expediente varios para determinar la ejecución de esta sentencia en el ámbito de competencias del Poder Judicial de la Federación. Los que estén familiarizados con jurisprudencia interamericana saben la trascendencia de esto. Estoy diciendo expediente varios, como el que en su caso se abrió para la aplicación del caso Rosendo Radilla Pacheco, ¿se acuerdan? Que fue el 910 diagonal, el 900 Rocosío, ¿se acuerdan? Bueno, pues hagan de cuenta que ahorita igual, pero ahí les va, y esto es bien interesante, de casos como el que usted señalaba. Le da la había dado en el marco de expedientes varios en México, de que el proceso penal, oigan esto, el proceso penal de origen del caso Daniel Rodríguez y Reyes Alpizar está vivo. No ha terminado el proceso. ¿En dónde está ahorita? En un tribunal colegiado de circuito que está
a punto de resolver el amparo directo en competencia de proceso penal ordinario. No sé si me explico. Entonces, ahí va a venir algo. Corte tiene que ser muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque la Corte en el expediente varios, ¿qué nos va a decir? ¿Cómo se ejecuta la sentencia? Sí, pero el colegiado todavía tiene vivo el asunto. Entonces, ¿cómo se comunican ambos procesos? ¿Quién sabe? No sabemos. Va a ser la primera vez. Es muy novedoso esto que les estoy planteando, pero tiene que quedarnos claro una cosa. Es el tema del proceso penal ordinario, que es por homicidio, por ser, es homicidio. Y otro es el proceso seguido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es por violación de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es cuarta instancia, porque luego hay abogados mexicanos que así dicen, ¿no? Cuando pierden en el colegiado, el directo dicen, nos vemos. Así, nos vemos allá en San Juan. Ah, caray. Pues no, no es cuarta instancia, no es cuarta instancia. Allá revisan una causa que es contra México. En el proceso penal ordinario tienen que revisar si se acreditan o no los elementos de la ocurrencia del hecho y la responsabilidad. Los niveles de estándar probatorio son diferentes. Son diferentes. El tipo de razonamiento jurídico, la argumentación jurídica es diferente. Entonces no hay que confundir, pero ciertamente no podemos obviar que si ya la Corte dijo Interamericana que hay una violación de derechos humanos, el colegiado algo tendrá que decir. O sea, ni modo que el colegiado no tome en cuenta lo que dijo la Corte Interamericana, pero se entrecruza con el expediente varios. Entonces hay cosa muy, muy original, muy novedosa, habrá que verlo con calma. Adelante. Buenas tardes. Ahorita que habló usted de las medidas y la proporcionalidad, yo recuerdo que el artículo 29 de la Constitución sí habla de la suspensión de los derechos y la restricción de las garantías individuales. De hecho, la Corte, ya hay una tesis que ahorita no recuerdo, que nos habla de la idoneidad, de la proporcionalidad, de la temporalidad. Entonces, la misma Constitución y la misma Corte ya nos dio la solución. Lo que pasa es que no lo estamos interpretando. Eso es lo que adecuarlo sería yo, ¿no? No podría ser contradictoria la misma Constitución a lo ya establecido por el 29 constitucional, que nos establece cuáles son las formas, la temporalidad, todo lo que usted ya habló. La Suprema Corte de Justicia ya existe. Ahora, en cuanto a lo otro, pues si retomamos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues ahí viene establecido todo cuándo una persona puede ser sujeta al proceso. Yo creo que nos falta irnos un poquito más en la historia, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando estaba hablando de eso, digo, la Corte ya habló, ya decidió cuándo se podía restringir y cuándo se pueden suspender los derechos humanos. Entonces, sería adecuarlo, no sé, dígame si estoy mal. Yo no soy penalista. Sí, lo que pasa es que las hipótesis del 29 son de suspensión. Suspensión es una cosa, restricción es otra cosa. O sea, ¿los derechos se pueden suspender? Sí, claro. Dijo el gran juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Robert Jackson, le llamaban el juez poeta. La Constitución no es un pacto de suicidas. La Constitución no va a permitir que un Estado constitución suicide. Por eso tiene una protección última, la más fuerte, que es la suspensión de derechos, nuestro artículo 29. Pero la suspensión de derechos, si ustedes leen el 29, está acotada en sus supuestos y requiere previa declaración de suspensión del Congreso de la Unión. Otra cosa es las restricciones de derechos. ¿Los derechos se pueden restringir? Claro que se pueden restringir. Los derechos se restringen todo el tiempo. No hay prácticamente derechos absolutos. Si hay algunos, porque luego dicen, no hay ningún derecho. No, alguno hay. Todos los que están redactados en forma de reglas no se pueden ponderar ni se pueden restringir. ¿Como cuál? La prohibición de esclavitud. O no es esclavo o no es... ¿Con qué lo modulas la prohibición de tortura? No hay forma tampoco, son reglas, se tienen que acatar al 100%, no son principios, ¿no? La diferencia entre principios y reglas. Pero
El resto de derechos puede ser materia de restricción. ¿Hay restricciones a la libertad de expresión? Claro. ¿Hay restricciones a la libertad de prensa? Claro. ¿Hay restricciones a la libertad religiosa? Por supuesto. ¿Hay restricciones a la unión? Sí. Reunir en el jardín de la casa de mi vecino. Claro que hay restricciones. ¿Hay restricciones al derecho de propiedad? Hay restricciones al derecho de propiedad privada. Artículo 27. Constitucional. Pero esas restricciones tienen límites a su vez. Lo voy a decir de esta manera, y esto ya daría para una clase, no quiero extenderme, pero son los límites de los límites de los derechos. O sea, no cualquier límite. Y yo creo que en México hay que reconocer que nos equivocamos gravemente cuando pusimos en la Constitución que por el título de imputación ya se generaba automáticamente una medida restrictiva de la libertad. Ahí está el error. Es nada más eso, reconozcámoslo. Y de fondo, no sigamos dándole un subsidio a los MPs. No sé, seguramente hay aquí gente de la Fiscalía, perdón, no es contra ustedes, pero no saben argumentar y justificar la solicitud de una medida restrictiva de la libertad. Pues aprendan. Aprendan, esa es la solución. Hagan bien el trabajo, nada más. Se les pide que justifiquen, que argumenten. Y por cierto, para repartir parejo, porque no se trata nada más de criticar a Fiscalía, hay muchas personas juzgadoras de jurisdicción penal, pocos que se pongan exigentes. Diga uno, qué exigente. No es cierto. No es cierto. De vinculación donde no hay un debate en la audiencia inicial de fondo sustantivo. Yo sé que ahí es de carácter indiciario, pero ni siquiera de indicios. A mí me ha tocado ver casos donde imputan incluso prisión preventiva con el dicho del policía, con el IPH. Oye, pues ya mejor dime que tiremos a la basura la presunción de inocencia. Ya mejor dime que el derecho a la defensa, ¿para qué sirve? O sea, entonces tampoco podemos pensar, es que los jueces mexicanos le ponen muy alta la vara a las fiscalías. No, hombre, no, todo el mundo sale. No es cierto. No es cierto. ¿Se puede lograr? Yo creo que sí. ¿Se requiere esfuerzo? Sí. Pues lo más fácil es que te lo regalen. Automático, ya. Nomás di que va por homicidio. Nomás di que usó un arma. Pues sí, eso es lo que todo el mundo quiere. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo extra, esa milla argumentativa adicional. Yo creo que sí se puede. Buenas tardes, doctor Coronel. Primeramente, bueno, soy presidente del Colegio de Abogados Profesionales de Mexicali en Pro Excelencia Jurídica y me acompañan los compañeros. Primeramente, felicitarlo por su exposición y yo lo he seguido en sus canales y todo eso. Lo felicito. Mi pregunta es en este sentido. ¿Usted qué cree o qué necesita México para que quiten la prisión preventiva y que sea nada más que quede como la que se va a justificar? ¿Qué es lo que ocupa? ¿Qué camino necesitamos seguir? Porque con el perdón de los jueces, aquí detemen y es prisión, nomás es el 19 constitucional, el segundo párrafo y es prisión preventiva. Así. Inclusive yo una vez argumenté por un delito y se me quedaba viendo un juez, no sé el nombre, y nada más me hacía así. Como que no sabe leer o no tiene la menor idea. Y aplica la prisión preventiva. De verdad, se quedan viendo como diciendo el abogado, el litigante, no lee. No ves que es prisión oficiosa y se acabó. Entonces, la pregunta es, yo sé que están esperando los jueces, están esperando que venga, que modifiquen la Constitución para que no meterse en problemas. Es la verdad. Así. Pero la pregunta es, ¿qué necesitamos México o para que el Congreso haga el cambio constitucional? Y si usted cree que en México realmente, a través que evolucione nuestro judicialmente, se vaya a quitar la prisión preventiva. Yo esta pregunta se lo hice en una conferencia que vinieron de España, ahí en la Casa de la Cultura, y me dijo algo muy, el expositor, un doctor en Derecho, dijo, lo que yo le voy a contestar me da temor que me vayan a expulsar del país.
por lo que voy a manifestar. Me dijo, yo siento lo mismo que usted está dicho desde que inició la exposición, que viola derechos humanos la prisión preventiva. Y me dijo, si me expulsa con el artículo 33 constitucional, que antes me dijo, pase por su culpa, porque yo le hice la pregunta. A usted, con todo respeto y por su experiencia, yo le pregunto, ¿qué ocupamos México realmente para que se impulse y que quiten la prisión preventiva? Que yo he estado siempre en contra, porque siempre yo he dicho que mejor se justifique, porque no es necesaria la prisión preventiva, y todavía, como usted dice atinadamente, se empeora. Aumentaron el catálogo de delitos en el Tribunal Constitucional, todavía más. Entonces, nada más ya, conciso, usted, ¿qué ocupamos para que México, que se quite la prisión preventiva? Bueno, gracias, muy amable. Gracias a usted. Mire, aquí hay, creo que bastantes integrantes del Poder Judicial del Estado de Baja California que se podrán defender solos, pero déjenme echar un primer capotazo. Yo creo que, como usted, que amablemente, gentilmente, generosamente ve mi canal de YouTube, probablemente haya otras personas aquí que lo ven. Y ustedes ya saben que yo ya me había pronunciado sobre estas dos sentencias. Yo no creo que me hayan invitado sin saber lo que con toda probabilidad venía yo a decir. Y lo digo públicamente, no nada más por agradecer la invitación y corresponder a la hospitalidad y generosidad de ustedes, sino porque también demuestra mucha apertura del Poder Judicial de Baja California. Si me invitan a mí, ustedes ya saben que yo no voy a venir a chiflarle estas sentencias, yo voy a venir a aplaudir estas sentencias. Yo voy a venir a decirles, ya salgan de su zona de confort. Si el 19 párrafo segundo lo dice, pues yo por aquí me voy, porque ya no lo ya no es posible. Ya no es posible sin que se viole un mandato judicial vinculante para el Estado mexicano. Entonces sí demuestra que hay un ánimo. Ya lo que resolverán el día de mañana es otra cosa. Pero por lo menos hay un ánimo de escuchar. Hay un ánimo de apertura. Aquí están sentados, aquí están sentadas. Me pareció ver que por ahí hasta tomaban nota. O sea, bien. Esa parte, muy bien. ¿Qué hay que hacer? A ver, si esto fuera un Estado constitucional de derecho en serio, ya estaría tramitándose el procedimiento de reforma constitucional. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque, como usted muy bien dice, ahí nos quitamos de duda todos, desde la Suprema Corte hasta el juzgado de primera instancia de no sé dónde. Ya lo quitaron. ¿Es posible eso? Pues como está la agenda en México, no creo. A ver, si para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se tardaron 6 años. Bueno, 5. Tenía que haber estado en marzo del 2018 y estuvo en junio del 2023. Digo, yo sé que tiene muchos artículos, sí, pero tampoco 5 años, no freguen. Entonces, ¿cuánto se van a tardar en meter esto en la agenda? Y viene proceso electoral. Viene definición de candidaturas, viene impugnaciones postelectorales. No, hombre, cuando se sienten estos, lo primero, pues aprobación del presupuesto para el primer año de gobierno del próximo. No, olvídate. Entonces, ese escenario sería ideal, pero no lo veo factible. 2, esperanza del expediente Varios de la Corte. ¿Por qué? Pues porque el expediente Varios también puede fijar un lineamiento muy claro. Y obviamente para quien está en el ejercicio de la jurisdicción en una entidad federativa, tener una manifestación clara y específica del máximo tribunal de la República es una gran ayuda. Es una orientación fundamental. Y eso debería de estar muy rápidamente. Digamos, yo pienso que eso se puede tener antes de fin de año. Pensaría. De fin de año que ya por ahí se orientara esta discusión. Ese sería el segundo escenario. El tercer escenario es que lo tomen y así como dijo la jueza, no alcancé a escuchar su... Ruth Álvarez, la jueza Ruth Álvarez, que nos puso ella misma de ejemplo. Usted me dijo que ya lo hizo, ¿verdad? Ya lo hizo. 2 veces incluso. Wow, bueno, mire. No, pues, si fuera por aclamación ya sabría cómo se resolvió el recurso, pero no es por aclamación.
Entonces, pues ese sería el tercer escenario. Ese sería el tercer escenario. Ahora, como usted es presidente de un colegio de abogados, pues también déjeme, les aviento a ustedes la pelota. Si por una u otra razón en el ejercicio de la jurisdicción penal no se hiciera la convocatoria a audiencia con carácter oficioso, empiecen a solicitarlo ya. Solicítenlo ya inmediatamente, hoy, mañana, cuando sea. Y si se los niegan, váyanse en amparo, porque entonces ya vendrán los lineamientos del Poder Judicial Federal. Entonces también la abogacía tiene una responsabilidad, porque nomás habíamos hablado de la parte de los jueces y las juezas, pero los abogados tienen también que aportar, tienen que hacer propia esta sentencia. Decir, oye, aquí está, ¿eh? También a mí me notificaron. Sí. O sea, entre todos. Y al final recuerden esta gran frase, a mí me gusta mucho repetirla, de Rudolf von Jhering, en ese pequeño ensayo tan luminoso del siglo XIX que se llama La lucha por el derecho. Por el derecho hay que luchar. Y hay que luchar cada día. El derecho, escribió Jhering en ese ensayo, es como la gota de agua que cae sobre la roca. Una gota no va a romper la roca, pero dejen caer la gota una y otra vez. La roca se va a romper. Y esa es la tarea de la lucha de la abogacía por el derecho. Adelante. Mi nombre es Luciano Angulo, soy juez de control y desde antes de que se emitieran algunas las resoluciones de la Corte, he tenido la oportunidad de tener que resolver este punto sobre si se debe de aplicar o no de manera oficiosa la prisión preventiva. Y me ha tocado no aplicar la prisión preventiva de manera oficiosa. La forma como se ha abordado es precisamente definir que no la voy a aplicar, y precisamente porque no tengo fundamento para poder justificar la prisión preventiva. Me parece que de los requisitos que usted habló, también tenemos que sumar una fundamentación que acredite de manera clara y motivada cada uno de los supuestos que usted manejó para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Porque la prisión preventiva, a como está el diseño constitucional actual, se está codificando la necesidad de cautela y entonces no se da ninguna justificación para la imposición, lo cual la convierte en una prisión arbitraria. Me parece que es necesario hacerlo de esta manera para poder, en dado caso, abrir un debate respecto a la necesidad de su imposición. Me parece que yo estoy completamente de acuerdo con el tema con las resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana, pero sí tenemos que empezar a tomar decisiones de manera responsable, aun y cuando sé que hay algunos tribunales de amparo donde han colegiados en específico, y puedo citar alguna resolución de un colegiado donde simplemente dicen los jueces no están facultados para poder llevar a cabo una audiencia donde se revise de manera oficiosa la medida cautelar de prisión preventiva. Y es un contrasentido. ¿Antes de la sentencia o después? No, después de la sentencia, inaplicando, y en específico es el pleno del tribunal colegiado del 22º circuito. Aquí tengo la resolución donde se hace un análisis y en específico señala, los jueces no tienen facultades para poder llevar a cabo una convocación de una audiencia donde se vaya a revisar esta medida cautelar. Y es un criterio que va en contra de lo que dice la propia Constitución y se basan mucho precisamente en la contradicción de criterios que se ha citado aquí. Pero me parece que una de las resoluciones de la Corte Interamericana hace precisamente pronunciamiento a esos criterios que tiene la Corte, y me parece un contrasentido no observarlos cuando se están haciendo estos pronunciamientos. Uno de los argumentos del colegiado es precisamente señalar que un juez de menor grado no puede ir en contra de los criterios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pierde obligatoriedad. Pero es un entendimiento muy doméstico si no podemos echar mano de los criterios, como usted dijo, del último intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es precisamente el que está dándole sentido a la interpretación del mismo tratado.
Ya lo comenta la propia Corte. No podemos utilizar a nuestro derecho interno como justificación para no aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero me parece que la utilización de estos criterios nos vuelve más humanos, nos vuelve con un sentido de justicia mayor, y la persona no tiene por qué sufrir los embates de la prisión preventiva si podemos de inicio no llegar a la conclusión de que no es necesaria. Si no es necesaria, no se tendría que aplicar la medida cautelar de prisión preventiva. Y cuando no hay necesidad, en muchos de los casos, pues se llegan a esas conclusiones porque el Ministerio Público no hace una verdadera justificación de los motivos que la justifiquen. Entonces, sí tenemos que hacer mucho con relación a investigación de parte del Ministerio Público para poder dar los elementos suficientes para que el juez tenga la posibilidad de analizar. Están los análisis de riesgo y esto nunca se ha utilizado. Aquí en Baja California, en lo personal, no he visto que me hagan una sola justificación con un análisis de riesgo serio, y me parece que esto vendría mucho a abonar respecto al respeto a los derechos humanos de la presunción de inocencia del imputado. Gracias. Gracias a usted. Mire, pues no quiero abundar mucho porque suscribo todas sus palabras. Estamos totalmente de acuerdo, no tendría yo más que aportar. En el tema que usted plantea de la fundamentación, intenté mencionar por ahí algunos precedentes. Si quieren, luego se los paso ya con calma, lo paso en limpio, lo traigo en mi blog amarillo de notas, pero lo puedo pasar en limpio sin problema, se los mando para que vayan directamente a la fuente y puedan efectivamente fundamentar. Y yo creo que ahora, en relación a lo que usted apunta en la última parte de su intervención, lo que corresponde es precisamente ya entrar a eso, ya entrar a ver con detalle análisis de riesgo. Órale, ¿cómo se hace? ¿Qué te voy a pedir que me acredites en análisis de riesgo? ¿Cuáles van a ser los puntos importantes en los que tienes que poner atención? ¿Qué vamos a pedir en términos de calidad y cantidad de actos de investigación? Pues esa es la discusión que sigue. Esa es la discusión que sigue. Para que yo pueda, como juez de control, para que yo pueda dictar un auto de vinculación, ¿qué requisitos tengo que tener por acreditados? O sea, lo que yo les decía, es que hay jueces, no aquí en Baja California, seguro no hay ni uno, allá en Ciudad de México, que regalan los autos de vinculación. No. Sé que la Corte ya definió, porque incluso llegó por contradicción, los requisitos formales, creo que es la 87/2016, ¿no? La contradicción. Pero ahí está, sí, pero ya en el día a día, ¿cómo lo vas a materializar eso? ¿Cómo lo vas a aterrizar? Yo creo que ahorita la siguiente discusión, no para una conferencia así con tanta gente, en un auditorio tan bonito, etcétera, sino ya para un taller, así ya en corto. A ver, caso 1, caso 2, caso 3, ¿qué voy a pedir? Y eso es lo que realmente procedería. Y luego, como usted muy bien dice, desde luego que esa discusión nos hace más humanos porque la esencia del derecho, esto lo he mencionado muchas veces en los videos del canal, etcétera, es la argumentación. A mí cuando me preguntan los jóvenes, oye, ¿cuál es la cualidad que distingue a un buen abogado? Una, no te eches tu rollo de dinos una. Sí, ya saben que ahorita los chavos te dicen en 160 palabras, ¿no? Saber argumentar. Es eso. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al MP cuando decimos el carácter oficioso de la medida es lo que viola los derechos humanos? ¿Qué le estamos diciendo de fondo al MP? Argumente, justifique, dé usted razones. Caramba, un profesional del derecho no puede hacer esto, por favor. Por favor, si eso es la carrera. Entonces, ¿para qué estudiamos derecho? Entonces, yo por eso, repito, no creo que estemos pidiendo nada que no se pueda lograr. Ahora, ¿que se requiere más trabajo? Sí. ¿Que se requiere más esfuerzo? Por supuesto. Y también más análisis de parte de ustedes como juez de control. Ahora, vamos a echarle la lupa. Déjame entenderle bien. ¿Me traes un análisis de riesgo? Déjame entenderle qué estás planteando, ¿no? Y así es como, esa es la discusión que viene desde mi punto de vista. ¿Algo más? ¿Listos? Perfecto. Gracias por su atención, hombre. Gracias. Agradecemos
a todas y a todos por sus comentarios y preguntas, así como las respuestas brindadas por el doctor Miguel Carbonell. Y a continuación, procederemos a invitar al magistrado Gustavo Medina Contreras, presidente de la Comisión de Carrera Judicial, para hacer la entrega de la placa de reconocimiento correspondiente. Misma que dice lo siguiente: el Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura del Estado y del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Carbonell por su distinguida colaboración como instructor en la conferencia Arraigo y Prisión Preventiva Oficiosa conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizada de manera presencial y a través de la plataforma Zoom el día 19 de junio de 2023. Firma el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, así como el maestro David de la Rosa Anaya, director del Instituto de la Judicatura del Estado. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. De acuerdo con nuestro programa, hemos concluido la actividad del día de hoy. Sin embargo, los invitamos a que sigan participando en todas las actividades del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias y que pasen muy buena tarde.